San Vicente Fundación, una vida entera por la vida. Bienvenidos a las conferencias de A Nuestra Salud que realiza el Hospital Universitario de San Vicente Fundación, un programa que se ha estado realizando desde hace ya 7 años de manera ininterrumpida, mes a mes, para entregarles a ustedes, nuestros asistentes presenciales y a los televidentes de Televida, información seria, responsable y valiosa sobre temas de salud que nos interesan a todos. El tema de hoy es ¿por qué se presenta la pérdida de la memoria?, a cargo del doctor Francisco Lopera Restrepo. El doctor Francisco es docente de la Universidad de Antioquia, especialista en neurología clínica, neuropediatría y neuropsicología. Es creador e integrante del grupo de neurociencias de la Universidad de Antioquia y ha realizado concluyentes investigaciones sobre Parkinson, Alzheimer y trastornos de atención, de conducta y alteraciones en el desarrollo del lenguaje. Sus relevantes aportes en la neurología le han hecho merecedor a él y a su grupo de varios premios nacionales e internacionales. Es un honor tenerlo hoy con nosotros. Doctor Francisco, bienvenido. Bueno, muchas gracias a la Fundación San Vicente por invitarme a dar esta charla. Hay unos términos con los que quiero iniciar la charla y es estos 4 conceptos. Aprendizaje y memoria se refiere a la capacidad que tiene el sistema nervioso para adquirir nueva información, almacenarla y recuperarla. Todo ser vivo que tenga sistema nervioso tiene memoria. El olvido, por el contrario, es un concepto que se refiere a la pérdida de la información que ha sido registrada o que ha sido almacenada con el tiempo. El olvido es un fenómeno fisiológico, no es un problema de salud. El olvido es normal en un ser vivo que tiene cerebro, pero la amnesia es un olvido patológico. Cuando el olvido afecta la vida laboral, la vida familiar y social, y perjudica al sujeto, estamos hablando de un olvido patológico, y en ese caso entonces el olvido se convierte en amnesia. Y por último quiero referirme a 2 tipos de memoria. Hay memoria biológica y hay memoria física. La memoria de un computador es una memoria física, la memoria que tenemos en el cerebro es una memoria biológica. La diferencia es que la memoria del computador no se le olvida nada. El computador no olvida, es más perfecto en memoria que el cerebro en cierto sentido, pero puede almacenar basura, mientras que el cerebro es un sistema que selecciona las cosas que quiere grabar, las cosas que quiere memorizar. Entonces la memoria biológica es una memoria diferente a la memoria física y es una memoria que puede tener olvidos. ¿Cómo se construye un recuerdo? Para poder construir un recuerdo en el cerebro se necesitan 3 cosas. Primero, registrar una experiencia y registrarla en la corteza cerebral. Segundo, no basta con registrarla, porque yo la puedo registrar y enseguida olvidarla. Necesito almacenarla, procesar esa información registrada para almacenarla. Y por último, no basta tampoco registrar y almacenar. Hay que evocarla, recuperarla, después de que yo la haya almacenado. Entonces, registrar, almacenar y evocar son 3 procesos necesarios para que exista un recuerdo. Durante mucho tiempo no había un conocimiento, se creía que no había una parte del cerebro que fuera responsable de la memoria, pero finalmente se ha llegado a la conclusión de que los lóbulos temporales son estructuras fundamentales para la memoria. Y esto se supo gracias al estudio. Esta parte del lóbulo temporal contiene una estructura que aparece aquí de color azul que se llama el hipocampo. Tenemos 2 hipocampos, uno derecho y uno izquierdo. Y aquí esta estructura que se llama la amígdala son estructuras muy importantes para la memoria. Esto se supo gracias a esta doctora Brennan Milner, una neuropsicóloga canadiense que estudió durante muchísimos años, desde la década del 50
hasta hace unos 2 o 3 años a un paciente que se conoce con el nombre de HM, un paciente a quien le habían resecado los 2 hipocampos, le habían sacado los 2 hipocampos para curarle, tratarle una epilepsia. Y ese paciente, que tenía una epilepsia muy severa y mejoró mucho de la epilepsia con la cirugía de resecar los hipocampos, mejoró de la epilepsia, pero nunca más pudo aprender nada nuevo. Desde ese momento él tenía 27 años, hasta que murió hace 2 años, no aprendió nunca nada más nuevo. Y por eso se supo que los hipocampos son estructuras fundamentales para la memoria. A él le hicieron esta cirugía, esta fue la parte del cerebro que le resecaron. Este es un cerebro normal y estos son los lóbulos temporales. Y este es el cerebro de HM, que ustedes ven le falta 2 pedazos. Esos 2 pedazos que le resecaron se llevaron los hipocampos. Aquí tenemos un corte coronal del cerebro, donde podemos ver los hipocampos. Los hipocampos están acá. La resección de esos hipocampos produce una amnesia severa. Y aquí les quiero mostrar una imagen de la enfermedad que produce más pérdida de la memoria, que es la enfermedad de Alzheimer. ¿Qué es lo que pasa en la enfermedad de Alzheimer? Aquí ven un cerebro normal, un cerebro con deterioro cognitivo leve y un cerebro con Alzheimer, con demencia. Y miren los hipocampos, aquí son relativamente normales, aquí están un poco más delgados y aquí prácticamente desaparecieron. Y en vez de hipocampos hay 2 huecos llenos de líquido. Los hipocampos se secan, se atrofian en la enfermedad de Alzheimer. Por esa razón, una persona que tiene enfermedad de Alzheimer pierde la memoria reciente, no puede construir nuevos recuerdos. El papel de los hipocampos es construir nuevos recuerdos. Miren acá los hipocampos en un cerebro normal, y a medida que la persona va adquiriendo la enfermedad de Alzheimer, los hipocampos están de color rojo. A medida que va enfermando, que va perdiendo la memoria, los hipocampos se van adelgazando y aquí ya tiene una severa demencia, un severo Alzheimer. En este caso ya ha perdido prácticamente casi toda la memoria reciente. Pero no solamente esta enfermedad produce pérdida de la memoria, también hay otras enfermedades como por ejemplo encefalitis. Hay personas que les da una gripa y después de la gripa, el virus de la gripa se le sube al cerebro y afecta el sistema nervioso central, como en este caso. Miren esta parte que se ve de color blanco, es el lóbulo temporal edematizado, hinchado, debido a que el virus de una encefalitis, de una gripa por herpes, se apoderó del cerebro y se aloja en los lóbulos temporales, generalmente en los 2 lados, produciendo pérdida de la memoria. Este es un cerebro de una persona que tuvo encefalitis herpética, donde se puede ver cómo se destruyeron los lóbulos temporales y esa persona perdió completamente la memoria. Hay otra causa de pérdida de la memoria, que es el trauma de cráneo. Toda persona que tiene un golpe en la cabeza, un trauma de cráneo, puede perder la memoria. Y generalmente tiene 3 tipos de alteraciones de la memoria. Una laguna amnésica, que es, por ejemplo, la persona tiene un trauma hoy, lo llevan inconsciente al hospital, está 1 mes en el hospital y después no recuerda nada de ese mes que estuvo en el hospital. Eso es una laguna de 1 mes, una laguna amnésica. Pero sale a su casa, ya está consciente, ya está despierto y no retiene lo que conversa, lo que habla, las experiencias que va viviendo. Eso se llama amnesia anterógrada, es decir, hacia adelante, las experiencias que vive después del accidente no las retiene. Pero además puede que haya olvidado los 6 meses anteriores al accidente o el año que vivió antes del accidente. Eso se llama amnesia retrógrada. Generalmente un paciente que tiene trauma de cráneo tiene laguna amnésica, amnesia anterógrada y amnesia retrógrada. Y uno puede cuantificar esos diferentes grados de alteración de la memoria. Aquí está el momento de la lesión cerebral. Durante el periodo en que está inconsciente o que está muy confuso en el hospital,
pues tiene un problema hace una laguna amnésica, porque tiene un mal registro, no registra la información. Si yo estoy inconsciente, las experiencias que vivo no las registro. Si alguien me habla, yo eso no registro. No me doy cuenta que alguien me está hablando, por lo tanto no registro. Y si no registro, no puedo almacenar y no puedo evocar, no puedo construir un recuerdo de esas experiencias vividas en el hospital. Pero puedo tener un olvido del último año que viví. Después de ese accidente se me borró el cassette del último año de vida. Entonces eso se llama amnesia retrógrada. Y puedo salir a mi casa ya recuperado del trauma y no soy capaz de retener lo que voy viviendo. Eso se llama amnesia anterógrada. Esos son los 3 tipos de amnesia en un trauma de cráneo. Hay otro tipo de amnesia que es bastante común y es lo que llamamos amnesia global transitoria. Como su nombre lo indica, es una amnesia global de todo, pero es transitoria, dura poco. Es muy sencillo, generalmente la gente consulta, salió esta mañana, doctor, yo salí esta mañana al centro y iba para el Parque de Bolívar y cuando llegué al Parque de Bolívar yo no sabía dónde estaba, ni para dónde iba, ni a qué había salido, se me borró el cassette, se me borró literalmente el cassette. Me tocó sentarme en una silla y esperar 20, 30 minutos, por ahí a la media hora, empecé a recuperar la memoria, ya recordé el teléfono de mi casa, ya recordé a qué iba y bueno, pude volver a mi casa. Esa persona tuvo una amnesia global transitoria. Amnesia global transitoria es una cosa que sucede de manera súbita, un borramiento total del cassette, una pérdida total de la memoria y generalmente dura poco tiempo, minutos, horas o días, pero generalmente se recupera. Y muchas veces esta amnesia global transitoria se debe a algunas causas que enseguida les voy a mencionar. Una de las causas más comunes de la amnesia global transitoria es la migraña. La gente que sufre jaquecas, migrañas, especialmente la migraña basilar. Hay una migraña que afecta esta irrigación, la de esta arteria que se llama cerebral posterior, y esta arteria está nutriendo los hipocampos. Aquí está el hipocampo. Hay 2 cerebrales posteriores y las cerebrales posteriores vienen de la basilar. Alguien que tiene migraña de la arteria basilar puede tener una isquemia de esa arteria y tener una amnesia transitoria. Es decir, la arteria como que se cierra un rato, la persona tiene mala circulación cerebral por 20, 30 minutos y hace un episodio de amnesia global transitoria. Las principales causas de amnesia global transitoria son la migraña, es la más común, pero también una persona que tiene epilepsia puede hacer una amnesia global transitoria. Una crisis de epilepsia puede producir una amnesia global que dura pocos minutos. O también fenómenos de isquemia cerebral. Algunas personas que están sometidas a un alto estrés psíquico pueden hacer una amnesia global transitoria. Un trauma de cráneo leve, un pequeño golpe en la cabeza puede producir amnesia global transitoria. O algunos medicamentos, había un antidiarreico, el clioquinol, que producía amnesia global transitoria, por eso fue retirado del mercado. La escopolamina produce amnesia global transitoria, por eso usan la escopolamina con uso criminal, porque dándole escopolamina a alguien se le produce una amnesia global transitoria y además le doblegan la voluntad con la escopolamina. Entonces, si además de doblegarle la voluntad tiene amnesia, pues pueden abusar de esa persona de manera criminal. Hay otro trastorno de la memoria que se llama amnesia diencefálica o amnesia del hipocampo, perdón, amnesia diencefálica o amnesia de Korsakoff. Esta amnesia se produce por un daño en estos cuerpos mamilares del cerebro, no en los hipocampos. Y generalmente es una alteración que se produce por abuso crónico de alcohol. Los alcohólicos o la gente que ha tomado muchísimo licor pueden hacer una amnesia de Korsakoff. Esta amnesia es una amnesia anterógrada, hay un componente de amnesia retrógrada y tienen confabulación. La confabulación es inventar historias. Uno le da a una persona que tiene este tipo de amnesia alcohólica una lista de palabras para que se las aprenda, las olvida, pero cuando trata de evocarlas, inventa palabras que uno no le ha dicho. Entonces eso se llama confabulación, o inventa historias de que estuvo hablando con alguien, de que estuvo en tal lugar, historias fantasiosas que nunca ha vivido. Esta amnesia está ligada a la deficiencia de tiamina.
porque la persona con alcoholismo crónico hace una deficiencia de tiamina, y la deficiencia de tiamina produce una fragilidad capilar y se puede producir microhemorragias en el cerebro, dando lugar a un daño en la estructura cerebral y produciendo pérdida de la memoria. Hay dos tipos de memoria grandes, memoria a corto plazo y memoria a largo plazo. Voy a hablarles un poco de una memoria que es la memoria a corto plazo. La memoria a corto plazo es una memoria temporal, transitoria, pasajera. Probablemente la forma como eso funciona en el cerebro es por circuitos reverberantes. Esto es un circuito de varias neuronas, aquí hay varias neuronas, y este circuito se activaría por esta neurona, luego la siguiente, luego la siguiente, luego la siguiente. Entonces hay una actividad reverberante en un circuito de neuronas. Por ejemplo, cuando yo consulto un teléfono en el directorio telefónico, lo registro en mi cerebro e inmediatamente activo un circuito de neuronas que retienen ese teléfono en mi memoria mientras yo marco el teléfono para llamar. Y eso es una memoria eléctrica, y es pasajera, es transitoria. Probablemente es el mecanismo de estas memorias a corto plazo, como la memoria sensorial, la memoria visual y la memoria auditiva. Por ejemplo, cuando uno ve cine, en la pantalla, lo que uno ve en la pantalla no tiene movimiento. En la pantalla de una película, usted lo que le presentan son imágenes estáticas, pero esas imágenes estáticas las presentan a una velocidad muy rápida, 16 imágenes por segundo. El cerebro no se ha borrado una imagen cuando aparece la siguiente. Todavía está en memoria a corto plazo, en memoria inmediata, una imagen cuando aparece la siguiente. Por esa razón el cerebro construye la ilusión de movimiento mientras ve una pantalla en una película. Realmente en la pantalla no hay nada que se mueva, hay imágenes estáticas, pero su cerebro recrea una ilusión de movimiento y usted tiene la sensación de que ve movimiento. Pero en realidad eso es producto simplemente de la memoria icónica visual que le permite a uno construir la sensación de movimiento. Igualmente, hay una memoria ecoica. La memoria ecoica, que es una memoria inmediata, una memoria corta, que me permite a mí no quedarme gagueando en una palabra. Si yo voy a decir mesa, entonces yo debo escuchar que acabo de decir me y que sigue la sílaba sa para decir mesa. Si no tuviera esa memoria corta auditiva, me quedaría diciendo me, sin decir la otra sílaba. Entonces necesito esa memoria auditiva para poder continuar hablando. Y hay otra memoria que se llama la memoria de trabajo. La memoria de trabajo es esa que les comentaba ahora. Yo miro al directorio telefónico para aprenderme un número telefónico al cual debo llamar. Esa es una memoria de trabajo de poco tiempo de duración. Todas esas memorias son memorias a corto plazo. Hay otra memoria que la llamamos memoria a largo plazo. La memoria a largo plazo hace referencia a los recuerdos. Todo lo que tenemos de recuerdos son recuerdos de memoria a largo plazo. Y podemos dividir la memoria a largo plazo en varios tipos. Memoria episódica. La memoria episódica se refiere a la memoria del dónde y cuándo. Es una memoria autobiográfica y es personal y es individual. Por ejemplo, el día de mi primera comunión, el día de mi matrimonio, son memorias personales mías, de nadie más. Entonces yo tengo esa memoria que es episódica, autobiográfica y que es solamente mía. El día que yo aprendí a sumar en la escuela tal con la señorita tal, esa experiencia, esa historia, esa memoria se llama memoria episódica. Pero el acto de saber sumar, de cómo se hace una suma, es una memoria diferente, esa se llama memoria semántica. Memoria semántica, la memoria del saber, la memoria del conocimiento, la memoria del significado de las palabras. Entonces la memoria semántica es una memoria que no es personal, que no es individual, es colectiva. Usted suma igual que sumo yo y usted sabe sumar igual que sumo yo. Esa memoria es semántica porque es una memoria colectiva, pero cuándo aprendió a sumar y con quién aprendió a sumar es una memoria autobiográfica, episódica y personal. Y esas memorias se conservan en el cerebro de manera diferente. La historia personal de cada uno de nosotros está en ciertas estructuras del cerebro que procesan memoria episódica, autobiográfica. Y hay otras áreas del cerebro para procesar memoria semántica o memoria del conocimiento de las cosas.
Hay otra memoria que la llamamos memoria implícita, que son memorias no verbalizables, memorias inconscientes. Por ejemplo, si alguien aprende a montar en patines o a manejar un carro o a montar en bicicleta, esas memorias son memorias inconscientes. Mientras usted menos piense cómo son los pasos para manejar un vehículo, usted maneja mejor. Si usted piensa en el freno, piensa en el acelerador o piensa en la caja de cambios, se puede equivocar más fácil. Entonces esas son memorias implícitas, memorias inconscientes. En el hipocampo, este es el hipocampo, hay unas células en esta región del hipocampo que son muy importantes para la memoria a largo plazo, porque son neuronas que cuando procesan información son transformadas de una manera incluso anatómica. Por ejemplo, esta neurona, aquí hay un contacto entre dos neuronas, una sinapsis, y hay una experiencia que la persona está viviendo en ese momento, por ejemplo, esta experiencia de escuchar una conferencia sobre memoria. Entonces, estas dos neuronas que se activaron pueden convertirse esta neurona se puede convertir en dos contactos sinápticos. Es decir, que antes de la conferencia había un contacto, después de la conferencia hay dos contactos de esta neurona con esta. Es decir, apareció un nuevo contacto. Estos contactos sinápticos son la base de la memoria a largo plazo. Cuando uno quiere construir una experiencia como una memoria, una huella de memoria a largo plazo, el cerebro se modifica. Para construir un recuerdo hay que modificar el cerebro de manera anatómica. Obviamente es un cambio microscópico que solo se podría ver con un microscopio electrónico. Un cambio de esta neurona que antes era de esta manera y posteriormente es de esta manera, después de la experiencia, doble contacto. Un solo contacto y luego dos contactos. Esa es la manera como el cerebro procesa los recuerdos que se van a almacenar en la memoria a largo plazo para toda la vida. En realidad, no deberíamos hablar de la memoria, deberíamos hablar de las memorias, porque cada persona tiene muchos tipos de memoria. Hay memoria emocional, hay memoria declarativa o explícita, hay memoria implícita, hay diferentes clases de memoria y cada una de esas memorias tiene órganos diferentes que la procesan. Por ejemplo, esta estructura amarilla se llama la amígdala, que está junto al hipocampo. Esa estructura de la amígdala es muy importante para la memoria emocional. Las memorias emocionales son procesadas por las amígdalas. La memoria semántica, declarativa, digamos lo que ustedes pueden contar de esta conferencia al salir de acá, eso es una memoria que es procesada principalmente por los hipocampos. Y la memoria implícita o procedural, que es memoria de hábitos, de movimiento, motora, es procesada por los ganglios basales, por el cerebelo y por estructuras motoras. En realidad, la mayoría de las veces cuando uno registra en el cerebro una experiencia, la registra en doble formato. En un formato semántico y en un formato emocional. Es decir, además del conocimiento que alguien le puede transmitir a usted en una conferencia como en esta, usted aquí está aprendiendo dos cosas. Uno, lo que yo le enseñe sobre la memoria. Y dos, si le pareció placentera y agradable la conferencia. Entonces usted puede construir dos recuerdos. Un recuerdo semántico es lo que usted sabe sobre memoria que se le haya explicado acá en esta conferencia. Y un recuerdo emocional, una memoria emocional. Esa conferencia estuvo muy interesante y a mí me agradó y fue súper chévere o fue súper aburridora. Entonces ese contenido emocional es una memoria independiente de la memoria semántica y usted puede guardar esos dos tipos de memoria en su cerebro. De tal manera que aquí está la experiencia que está viviendo, usted la puede almacenar como un conocimiento directamente, pero lo que sucede es que generalmente se almacena como un conocimiento, pero también se activa circuitos emocionales, se activa la amígdala y entonces se produce un doble formato. La mayoría de las experiencias que nosotros vivimos en la vida las almacenamos en doble formato, semántico y emocional. Casi todas las cosas que vivimos nos parecen agradables o desagradables, más o menos agradables, más o menos desagradables. Entonces las almacenamos en ese doble formato. Y el contenido emocional ayuda también
a consolidar las huellas de memoria. Este es el sistema límbico, que es el responsable de los aspectos emocionales, y no es accidental que el sistema límbico que ustedes ven acá esté muy pegado del hipocampo. Este es el hipocampo, que es la estructura fundamental en la memoria. Todo este sistema límbico tiene que ver con memoria emocional, y este sistema del hipocampo con las memorias semánticas y episódicas. El sueño es supremamente importante para la memoria. Voy a hablarles un poco de sueño y memoria por esa razón. Nosotros nos gastamos una tercera parte de la vida que vivimos durmiendo, y nos gastamos una tercera parte de la vida que dormimos soñando. O sea que la gran parte de la vida la pasamos durmiendo y soñando. Y eso no es perder el tiempo. ¿Por qué soñamos y por qué dormimos? Durante el sueño tenemos dos estados. Hay un estado que es no REM. No REM significa sin actividad onírica, sin sueños. No REM es cuando uno duerme pero no sueña. Y el sueño REM, REM significa movimientos de los ojos. Cuando uno está soñando y alguien está soñando, inmediatamente los ojos empiezan a moverse. Entonces se puede saber cuando una persona está soñando porque está moviendo los ojos. Y en el electroencefalograma se puede registrar el movimiento de los ojos. Durante la noche uno sueña unas 5 veces. Hay unas etapas del sueño, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, fase 5. Esto dura más o menos hora y media. Y durante toda la noche, cada hora y media, uno tiene un periodo de sueño, de sueños, de soñar, de tener sueños oníricos. Entonces, el soñar es un momento durante el dormir que es muy importante para el aprendizaje. Prácticamente uno durante la noche lo que está haciendo es consolidando las huellas de memoria de las experiencias que vivió en el día. Hay una discusión entre los científicos sobre para qué dormimos y para qué soñamos. Y entonces algunos dicen, soñamos para olvidar, y otros dicen, soñamos para aprender. Parece ser que están más acertados en la respuesta los que afirman que dormimos para aprender. Hay más gente que está de acuerdo en que dormimos para aprender y no para olvidar. Es posible que también durante el sueño sirva para eliminar algunas basuras de información que no queremos almacenar. Pero en términos generales, el sueño REM y la actividad onírica, es decir, soñar, tener sueños durante el dormir, eso es clave para consolidar las huellas de memoria. Y para pasar las huellas de memoria del sistema de memoria a corto plazo al sistema de memoria a largo plazo, se necesita dormir. Ustedes salen de esta conferencia y dicen, sí, los hipocampos son dos estructuras del cerebro que están en los lóbulos temporales muy importantes para la memoria y son claves para la memoria. Pues eso lo van a guardar en la memoria a corto plazo. Hoy duermen y por la noche, cuando sueñen, si quieren conservar esa información a largo plazo, pues tendrá que durante el sueño procesarse esa información, y es el sueño el que garantizará que mañana y dentro de 15 días y dentro de un año usted sepa que los hipocampos son estructuras clave de la memoria, porque ya se consolidó esa información como una huella de memoria a largo plazo. Entonces, el dormir y el soñar es clave para convertir las experiencias en recuerdos, en huellas de memoria. Miren estas tres estructuras. Memoria a largo plazo. En alguna parte del cerebro, probablemente en todo el cerebro, está la memoria a largo plazo, en los dos hemisferios. En alguna parte tenemos la memoria a corto plazo, la memoria de trabajo, y en alguna parte tenemos las áreas que registran información de las experiencias que vivimos. Entonces, el registro es la percepción, lo que estoy viendo yo acá, diferentes personas, diferentes colores, este lugar que están filmando, todo eso es percepción, eso lo registro en el cerebro. Lo puedo llevar al sistema de memoria a corto plazo. Sí, memorizo y retengo esa información, pero mañana, pasado mañana, dentro de un año, recuerdo que estuve dando una conferencia acá y todos los aspectos de esta conferencia. Entonces es porque esa información ya la pasé para el sistema a largo plazo. Mientras la estoy
viendo, mientras los estoy viendo a ustedes, estoy en un acto de percepción. Si ahora salimos al pasillo y hablamos, estoy usando el sistema de memoria a corto plazo, pero si en un año hablamos de esta experiencia, estaremos hablando del sistema de memoria a largo plazo. Entonces son 3 instancias que maneja el cerebro para construir recuerdos. Y yo puedo recuperar la información del sistema de memoria a corto plazo y traerla aquí al sistema de memoria a corto plazo. O este es un sistema de almacenamiento temporal, pero este es el sistema de almacenamiento permanente. Y precisamente el sistema de almacenamiento permanente de las huellas de memoria depende del buen dormir, depende del dormir y del soñar. ¿Qué es lo que se ha dicho? Es que si yo tengo una experiencia como esta de hoy, esta conferencia, empieza entonces los circuitos de la memoria a corto plazo a funcionar. Y esta noche esos circuitos se van a seguir activando durante el dormir y durante el soñar. Y durante las próximas noches de toda esta semana, esos circuitos seguirán activos, hasta que finalmente ya no se necesita más activación de esos circuitos y queda construido el recuerdo. Y el recuerdo queda almacenado en la corteza. Y ya no se necesita que el hipocampo siga trabajando en ese circuito para construir el recuerdo. Una vez que el recuerdo quedó construido, queda almacenado para toda la vida. Por eso algunas empresas y algunas universidades están utilizando esto, poniendo estos aparaticos para que la gente a las 2 de la tarde descanse media horita y se meta en ese aparato y duerma 30 minutos. Porque si uno hace una pequeña siesta de 30 minutos en la tarde, la gente se vuelve más eficiente, recuerda más, memoriza más, tiene mejor memoria y es mucho más eficiente. Debería haber en todos los colegios y en todas las universidades estos aparaticos para que los estudiantes descansen media horita a las 2 o 3 de la tarde. Bueno, este es el resumen de lo que pasa en el cerebro. En el cerebro tenemos el hipocampo, tenemos la corteza cerebral, que es todos los 2 hemisferios, y hay conexiones entre ellos 2. Para construir recuerdos necesitamos que este sistema se active y procese la información registrada y la mande a la corteza cerebral para almacenarla. Por esa razón, hay probablemente todos aquí, si yo les preguntara a todos ustedes los recuerdos del primer año de vida, yo creo que poca gente recordará experiencias vividas en el primer año de vida. Y sin embargo, durante el primer año de vida, todos vivimos muchas experiencias y nuestro cerebro registró muchísimas experiencias en el primer año de vida, pero las conexiones entre el hipocampo y la corteza cerebral no estaban suficientemente maduras. Por esa razón todos tenemos una amnesia del primer año de vida o de los 2 primeros años de vida, porque registramos muchas cosas, pero como no hubo manera de hacer esos procesamientos para transformar las experiencias vividas en ese primer año en huellas de memoria a largo plazo, tenemos un vacío de memoria, una laguna de 1 año o de 2 años. ¿Cómo cuidar la memoria? Lo más importante que diría yo hay hoy en día para cuidar la memoria es el ejercicio físico. Es lo más simple que hay. Cuidar la memoria, quien hace ejercicio físico cuida su memoria. Es lo mejor que hay para la memoria. No hay nada que sea mejor para la memoria que el ejercicio físico. Cualquier tipo de ejercicio físico. No tiene que matarse haciendo un ejercicio físico. Caminar, montar en bicicleta, nadar. Cualquier ejercicio, pero ejercicio físico diario. O por lo menos mínimo 3 veces a la semana. Dormir bien. Dormir bien es clave para mantener la buena memoria, además del ejercicio físico. Dormir bien, por lo que les acabo de explicar. Ojalá hacer pequeñas siestas. Una pequeña siesta puede ser útil para mantener buena memoria, pero por lo menos dormir bien. Y siesta corta, no siestas largas de 2 o 3 horas. Siesta de 20 minutos, de 15 minutos, de media hora máximo. La actividad intelectual, estar activo intelectualmente. Leer, ver películas, hacer sudokus, hacer crucigramas, en fin, lo que a usted le guste, pero estar activo intelectualmente. Es muy importante para mantener
La actividad social y emocional, tener amigos, tener pareja, relaciones sociales, tener red social de amistades. Las personas solitarias tienen más mala memoria que las personas que tienen redes sociales. Entonces, la relación social, la amistad, el amor, eso influye en una buena memoria. Bailar mucho y beber poco. Sí, bailar mucho es importante porque es un ejercicio importante para la memoria, porque al bailar hace ejercicio y el ejercicio oxigena el cerebro. Se ha dicho también que una pequeña copa de licor todos los días, una copita de vino todos los días, un pequeño traguito de ron o coñac o cualquier licor, una copita nomás diaria, es bueno para el cerebro. Entonces, beber poco y bailar mucho. Dieta, buena dieta, dieta mediterránea, una dieta rica en frutas, rica en vegetales, rica en legumbres, en aceites vegetales, en carnes blancas, carnes de mar, productos de mar, y poco dulce. Dieta con restricción calórica. La dieta con restricción calórica puede ser una buena dieta para mantener una buena memoria. Hay experimentos hechos con animales como en ciertos animales que, estos son primates. Este primate tiene 27 años, ese también, pero tuvo restricción calórica y no. Los que tuvieron restricción calórica, es decir, que comieron poco dulce durante muchos años, viven más y viven mejor que aquellos que comieron demasiado dulce. Entonces, la restricción calórica parece que ayuda a prolongar la vida y también podría ayudar a conservar la memoria. Podríamos resumir esta conferencia diciendo: lo mejor para conservar la memoria es bailar, beber y amar. Pero bailar mucho, beber poco y amar mucho. Esas son las 3 claves fundamentales si ustedes quieren conservar la memoria. Muchas gracias. San Vicente Fundación, una vida entera por la vida.